Este video es un análisis de algunas teorías que hice previamente, actualizadas con la información que nos ofreció el capítulo 1096 del manga de One Piece. Como tal, habrá spoilers a continuación para quienes no vayan al corriente con la historia. Oda nos sorprendió con el capítulo 1096, pues la cantidad de cosas que nos mostró fue enorme, y aún así nos la volvió a jugar, pues antes de que pudiéramos ver lo más importante, nos salimos de God Valley y ahora continuaremos con la historia de Kuma en el Reino Sorbet. Hay mucho de qué hablar sobre el capítulo, pero el día de hoy quiero centrarme en algunas teorías mías que están muy conectadas al tema del pasado de Kuma. Si no las has visto, te recomiendo que lo hagas a través de los enlaces que te dejaré en la descripción, pues este video es una actualización de ellas en su mayoría. El primer tema a tratar es sobre mi teoría de que la isla Thriller Bark es una porción de God Valley y en concreto el sitio donde se encuentra el castillo de dicho reino. El capítulo 1096 nos da alguna información nueva que hay que considerar. Primeramente quiero destacar la comparativa entre el pasado de Kuma que vemos del capítulo 1074 cuando Bonnie accede a los recuerdos de su padre y el del 1095. El 1074 nos muestra que luego de que Kuma quisiera escapar en God Valley es atrapado por otros esclavos, golpeado y llevado a un castillo en donde fue castigado. La escena es parecida a la del 1095 con la diferencia de que acá vemos que luego de ser golpeado Kuma conoce a Ivankov y a Ginny. El capítulo 1096 nos muestra a esos personajes organizando su escape, con Ginny demostrando de qué está hecha, pues se nos revela que prácticamente ella orquestó el incidente de God Valley, aún y mientras seguía siendo una esclava. Pero en ningún momento vemos la escena del castillo. ¿Qué sucedió aquí? En mi opinión, lo que vemos del 1096 sucedió tiempo después de que Kuma conociera por primera vez a Ivankov. Aquí vemos a Kuma con una flecha encajada en la espalda, cosa que no vimos antes, lo que sugiere que ya ha pasado tiempo desde que comenzó la cacería. Siendo ese el caso, la escena donde Kuma fue llevado al castillo tuvo que haber ocurrido luego del final del capítulo 1095, pero antes del 1096. Este análisis es importante, pues eso quiere decir que la existencia de un castillo en God Valley aún no ha sido desmentida. Punto importante para mi teoría de que Thriller Bark alguna vez fue parte de God Valley. Pero quizá la referencia más directa a esto viene ahora que conocimos a los piratas Rocks. Era una teoría popular que así como el Capitán John era un zombie de Moria, otros General Zombies también fueron exmiembros de los piratas Rocks. Hasta ahora, sin embargo, esta teoría no tenía evidencia sólida. El capítulo 1096 vino a confirmar esto, con mucha fuerza, pues vemos que entre los Rocks hay un tipo con casco que es idéntico a uno de los cuerpos que vemos entre los General Zombies, así como otro individuo con aditamentos en forma de garras. Aunque no estamos seguros de quiénes son en particular y cómo se llaman, creo que es bastante obvio que en el presente ellos murieron y sus cuerpos fueron usados para crear los zombies que vimos en Thriller Bark. Sin embargo, debo aclarar algo importante. En el caso de John, así como de Ochoku y Ginbu, sabemos de Sengoku que ellos, luego del incidente de God Valley, se volvieron capitanes pirata bastante famosos. Eso quiere decir que ninguno murió el día del incidente, de forma que aun y cuando Thriller Bark fuera una sección de God Valley, sus cuerpos no habrían sido encontrados ahí. Esto hace que la conexión con este arco sea tan solo temática y no tan directa. Lo más probable es que si el tipo del casco es Ginbu, así como John, muriera tiempo después, lo suficiente como para ganar reputación como capitán de su propia tripulación. De todas formas es un detalle interesante porque los paralelismos temáticos a veces suelen ser indicadores también de conexiones más directas, y ahora tenemos un vínculo más cercano todavía entre Thriller Bark y God Valley, más allá de que ambos fueran territorios del West Blue. ¿Quién sabe cuándo volveremos a este punto de la historia? Oda podría dejarnos años sin conocer el resto del incidente, así que por el momento la teoría de que Thriller Bark fue parte de God Valley sigue siendo válida. Pasemos al segundo punto, que es la idea de que Kuma visitó Ohara en su escape de la isla. A primera vista parecería como que el capítulo 1096 niega esta noción, pero a mi parecer un análisis más detallado nos indica que aún es posible. Verán, el capítulo muestra a Kuma enfrentando a Saturn, para luego cortar la escena y terminar en el Reino Sorbet en el South Blue. No vemos qué sucedió en medio, pero al menos sabemos que no ha pasado demasiado tiempo, pues Ivankov apenas si se enteró del periódico que el incidente no fue reportado debidamente, y solo se menciona a Garp. Pero ¿cómo pasamos de God Valley a Sorbet? ¿Acaso Kuma usó el poder de la Nikyu Nikyu no Mi para ir a ese reino instantáneamente? Yo creo que no, y les comentaré el porqué. Creo que la Nikyu Nikyu no Mi
no te permite viajar a una distancia por encima de los 10.000 metros de altura de la Red Line, al menos no desde el nivel del mar. Cuando Kuma se lanza a sí mismo desde Kamabaka, luego se estampa contra el continente rojo, escala hasta Marilloa y de ahí sigue su camino. Si él se pudiera transportar por encima de la Red Line, esto no habría sido necesario. Y aún y cuando el destino de Kuma fuera Marilloa, simplemente pudo haber aparecido en esa ciudad y no a media Red Line. Otra evidencia es que todos los lugares a los que Kuma envió a los sombreros de paja luego del arco de Shabondi están, ya sea en el East Blue, en el Paraíso o en el South Blue. Todos estos mares ubicados en el mismo hemisferio. Me parece que no es coincidencia esto, y es un indicador de que Kuma no puede enviar a las personas más allá de la Red Line desde un punto al nivel del mar sin que éstas choquen con ella. Para añadir más a esta narrativa, Kuma envió a Robin a Tequila Wolf, probablemente con la intención de que se encontrara con los revolucionarios, quienes tenían el plan de liberar a la gente de ahí. Bajo esa lógica, ¿por qué no la envió directamente a Báltigo? La respuesta con alta probabilidad es que siendo una isla del Nuevo Mundo y estando al otro lado de la Red Line, no era accesible sin que Robin terminara embarrada en el enorme muro. Así que, bajo esta noción, Kuma no pudo haber escapado a Sorbet con la Nikyu Nikyu no Mi, y tuvo que haber llegado a otro lugar primero. Se menciona que él rescató a más de 500 personas además, de forma que considero que Ohara podría seguir siendo un sitio viable a donde todos esos esclavos fueron enviados. Me parece que luego de eso, incluso podría darse el caso de que algunos se quedaran a investigar con Clover y eventualmente formaran parte de las expediciones en busca de poneglyphs. Su condición de esclavos pudo haberlos motivado a rebelarse e intentar descubrir la verdad del mundo. Claro, este encuentro pudo haber sido corto, pero como dije antes, en Sorbet vimos que Ivankov se enteró de la noticia de Garp en el periódico, así que si Kuma hizo una escala en Ohara, tuvo que haber sido rápida. ¿Por qué Oda no nos enseñó directamente lo que pasó y en vez de eso optó por hacer un salto temporal? Normalmente eso indica que hay detalles importantes en ese lapso que Oda aún quiere guardarse para luego, así que otra vez, la idea de Kuma en Ohara no está descartada por el momento. Ahora quiero abordar otra teoría, una pequeña pero quizás significativa. Esta tiene que ver con el glorioso panel en donde vimos a todos los piratas Rocks en acción, menos a su capitán, claro. Aquí vemos a grandes, ya familiares, como Barba Blanca, Big Mom y Kaido, la aparición de Miss Backing de joven, la revelación de Gloriosa como un miembro de Rocks y la asombrosa aparición del león dorado Shiki por primera vez en la continuidad del manga. Tenemos un vistazo a John en vida y se ve genial y tomador como siempre. También tenemos algunas figuras notorias cuyos nombres desconocemos, pero ahí en el fondo vemos a un pequeño pirata con camiseta rayada y el rostro oculto tras un Prometheus que va con todo su poder hacia la batalla. Si me preguntan, creo que todo lo que Oda dibujó en esta escena es significativo. Es una de esas viñetas que son de las más impresionantes en toda la historia de One Piece si me lo preguntan. Así que, ¿quién es este tipo? ¿Quién es ese pirata que está ahí listo para pelear pero que al parecer no tiene importancia alguna ante los futuros Yonko y otros grandes y poderosos individuos? Bueno, tal vez, y esto es decir mucho de una silueta sin rostro, pero tal vez ese es el padre de Baggy. Baggy durante la saga de Impel Down y Marineford se veía como un pirata débil y poco intimidante, al lado de grandes figuras como Luffy, Crocodile, Jinbe e Ivankov, pero estaba ahí, ayudando y siendo un faro de esperanza para un montón de prisioneros que aún en el presente lo siguen con devoción. Quizá esto viene de familia. Mucho se ha especulado sobre el origen de Baggy y cómo es que terminó en la tripulación de Roger, siendo un aprendiz al lado de Shanks. Y bueno, ahora tenemos la certeza de que Shanks fue encontrado en un cofre luego del incidente en God Valley. Pero ¿y Baggy? ¿Él de dónde salió? Existe la posibilidad de que también terminara en el barco de Roger en ese mismo incidente. ¿Y entonces era acaso un esclavo? ¿Un habitante de God Valley? ¿O tal vez era un bebé que viajaba con los Rocks junto a sus padres de los cuales se separó en medio del caos? Sé que es una teoría sin fundamento, pero igual quería mencionarla. Lo único que tiene esta figura en común con Baggy es que aparece con una camiseta a rayas, al igual que el payaso estrella durante su arco debut en el East Blue. Como dije antes, quizá no veamos el resto del incidente de God Valley en mucho tiempo, así que solo el tiempo dirá si el rostro detrás de Prometheus esconde una enorme nariz roja. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Qué teorías te surgieron a raíz de este capítulo? Me encantará leerlas en los comentarios. Además, no olvides suscribirte al canal para más teorías de One Piece.
A continuación quiero agradecer enormemente a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván, Jerónimo Angiolillo, Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Vomitus 404, CH3Z93, Oscor 25, Yoyo, Chofócrates, Cops, Jarayuco 1, Kep 06, Bolas 24, Yof Kun, Esculapio, Andrés Miñán, Cristian Ignacio Zúñiga, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Sarmi, Hanahana Nomiso, Dani Barrios, Agustín, Brian Kirsingen, RV2, Seji, Eduardo RS, Maineragon, Miguel Pérez, Esteban Sangroni, González de Mario, Lucas Núñez, Benjamín Bustos, Diego Ahumada, José Alarcón, Osef de Yoli de Gonslip, Jack de Pájaro, Jack Gamer, Félix Ale, M. Lamentes, Sara Aguilar, Federico Juárez, Mr. Don Luffy, Malojo, Enrique Molina, PX Flampe, Miguel Cuda, César Omar, Bacabanana, Fran 98, Sincro GR, Día de Pesca Sur, Fiorella Paulini, Jo Manuel Humano y Fede González. Si quieres ser parte de los miembros, aparecer en los agradecimientos al final y tener acceso anticipado a todos mis videos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.